Hola, hola y bienvenidos. Mi nombre es Viviana Franco y junto a mi compañera Lisa Trujillo estaremos hablando de fetiches, fetichismo y psicoanálisis. Procede del latín factitious, artificial, inventado, y habría evolucionado en el portugués feitico para referirse a los objetos de culto que encontraban los navegantes en sus viajes. Esta palabra a su vez deriva en el lenguaje francés como fetiche y de ahí al español. Significa algo artificial, un ídolo u objeto de culto, y se utiliza para referirse a objetos que causan exaltación. Se usa para referirse a algunos eventos sexuales, a un objeto que tiene que estar presente en la escena sexual y que produce excitación sexual. El fetiche es la desviación sexual que consiste en fijar alguna parte del cuerpo humano o alguna prenda relacionada con él como objeto de la excitación y el deseo. Antes de la llegada del psicoanálisis, el fetichista aparecía como un psicópata que coleccionaba objetos de uso femenino para satisfacer en ellos su lascivia. Fue Freud y su psicoanálisis el que discriminalizó las prácticas fetichistas, diferenciándose entre las normales y las patológicas. El fetiche es un modo de arreglárselas con la sexualidad y muestra que cualquier objeto se puede convertir en un objeto sexual. El fetichismo no produce malestar, este no produce sensación de sufrimiento o padecimiento. No es algo que no entendamos o que no queremos. Al contrario, un cierto grado de fetichismo se encuentra en la vida sexual normal. Fetichismo es parte de la sexualidad bastante común y tiene más que ver con la sexualidad masculina que con la femenina. El hecho de que el fetichista no hace daño a nadie no se debe confundir con el hecho de ocultar su comportamiento. El fetiche es un objeto mixto, un compromiso entre la represión y la idealización. Según Freud, el fetichismo es un sustituto del falo, pues este representa una herramienta de cómo arreglárselas o sustituir eso que hace falta en el encuentro sexual. Además, es algo contingente que pasa en el momento, para tapar ese vacío con un objeto que genere goce sexual. Cuando el objeto sexual normal es reemplazado por otro que guarda cierta relación con él, es completamente inapropiado para servir al fin sexual normal. De igual forma, el fetichismo no es algo sintomático, porque no genera malestar, sino placer. Freud también menciona que puede llegar a ser un factor de la sobreestimulación sexual, de la cual depende este tipo de fenómenos que conllevan a un abandono de la meta sexual. El sustituto del objeto sexual es una parte del cuerpo muy poco apropiada para fines sexuales, como los pies, el cabello o quizás los ojos. También como objetos inanimados que mantienen una relación demostrable con la persona, como las prendas de vestir, ropa interior u otros. Y pues de una u otra forma, los fetiches generan un goce a la persona. Los fetiches suelen fijarse tempranamente y no son condiciones que se decidan voluntariamente, son elecciones inconscientes. Estos no suelen variar una vez que se fijan para cada persona. Cierto grado del fetichismo pertenece regularmente al amor normal, en particular en los estadios del enamoramiento en que la meta sexual normal es inalcanzable o su cumplimiento es postergado. Como dice la siguiente frase: procúrame un pañuelo de su seno, una liga para el amor que siento. También se dice que el fetiche reemplaza esa meta sexual normal y cuando se desprende de la persona se vuelve un objeto sexual por sí mismo. La función del fetichismo, tanto en hombres como en mujeres, es la de procurar al fetichista una excitación sexual. Para el psicoanálisis, el fetichismo ya no es un trastorno sexual, sino una enfermedad de la relación humana en donde la persona fracasa en la labor de dar sentido a la vida, reemplazando el amor por un objeto en la relación íntima. Freud nos dice que el fetiche debe ser de fácil acceso y se debe poder obtener prontamente satisfacción sexual con él.
El fetiche representa un triunfo sobre la amenaza de castración y una protección frente a ella. Al contrario, el fetichista tendrá aversión hacia los genitales femeninos, ya que piensa que pone en peligro la estabilidad de su defensa. En lo psíquico, la mujer sigue teniendo la representación del falo, pero este ha sido reemplazado por algo que genera más interés o en cierto grado satisfacción. El fetiche perdura como signo del triunfo sobre la amenaza de que falta algo o se le ha quitado algo, el falo. Freud muestra lo que el fetichista hace en la realidad o en la fantasía con su fetiche. Y él considera que este es el problema de que la mujer considere que le falta algo. El fetichista evade el encuentro sexual con otra persona y prefiere encontrarse con el objeto que representa el falo para él. El fetichista solo se va a excitar con el objeto. Él va buscando no a la persona, sino a la cualidad que es la que le excita. Se centra en el objeto o fetiche para no sentir el horror que representa el cuerpo femenino. Freud señala que la instauración del fetiche parece, más bien, la suspensión de un proceso. Es similar a la detención del recuerdo en la amnesia traumática, pues el interés se detiene a mitad de camino. Se fija en la última impresión anterior a la productora del trauma. Antes de que el niño vea la imagen traumática de la falta de pene en su madre, ve cierto objeto sobre el cual se detiene su interés, el fetiche. Así, por ejemplo, si el niño vio los genitales femeninos comenzando la mirada desde abajo, la impresión a mitad de camino pudo transformarse en fetiches al pie, al zapato o a las prendas interiores. El caso más asombroso al que se enfrentó Freud fue el de un joven que había elevado a la condición fetichista cierto brillo en la nariz. El psicoanalista esclareció la situación al descubrir que el joven había sido criado en Inglaterra y posteriormente en Alemania, pero recordando muy poco de su primera lengua. Entonces, ese fetiche que provenía de su primera infancia no debía leerse en alemán, sino en inglés. El brillo Glanz en la nariz era más bien una mirada en la nariz, pues Glanz equivale a mirada. De este modo, la nariz se convirtió en fetiche, poseedora de un brillo que solo el joven podía percibir. Gracias por acompañarnos hasta el final de este podcast.